para la Comisión y para los colombianos, ¿no? El primero, reclamar nuevamente por el altísimo precio de la gasolina en Colombia. Esto es inaudito lo que está pasando. Es decir, que en Colombia hoy la gasolina valga cerca de 30 centavos de dólar más que lo que vale en Estados Unidos. Es una desproporción. Porque estamos hablando de un país como es Estados Unidos, que tiene un ingreso per cápita que puede ser 15 o 20 veces más grande que el de Colombia. Y la gasolina en Colombia es más cara que en Estados Unidos. De esto venimos hablando desde hace rato. O sea, los colombianos están dejando de comer y de vestirse y de curarse para pagar unos precios de la gasolina altísimos, que son de los más altos del mundo. Y la explicación de por qué ese hecho monstruoso ocurre es todavía peor que el hecho mismo. Porque es que el hecho ocurre fundamentalmente, bueno, primero porque nos están clavando precios internacionales de los combustibles, aun cuando los costos internos de Colombia no sean los mismos. Pero en este momento lo que quiero enfatizar, para no hacerme largo, es que estamos hablando de unos impuestos descomunalmente altos contra la gasolina y contra la CPM, que en la medida en que suben los precios internacionales de los combustibles se van convirtiendo en unos impuestos confiscatorios. Y en el caso de la gasolina se acercan al 40%, y en el caso de la CPM se acercan al 30%. O sea, cuando una persona tanquea un vehículo, el 40% de lo que paga en gasolina son impuestos, y el 30% de lo que paga en la CPM son impuestos, de unos precios exageradísimos que tienen los combustibles a escala mundial y en el mercado nacional, que no debieran tenerlos, pero bueno, esa es la realidad con la que se está funcionando. Entonces, cuando uno hace este reclamo, porque esto lo hemos discutido otras veces aquí con los ministros, le sale a uno con el cuento, no, que es que la gasolina y el ACPM, que eso se lo consumen los ricos y que esos son impuestos para los ricos. Baja. El grueso de la gasolina que se consume en Colombia lo pagan los pobres, los más pobres de Colombia, porque lo pagan o en el transporte público, urbano o intermunicipal, que eso es un poco de pobres lo que anda ahí movilizándose en busetas, en taxis, en microbuses, etcétera, o lo paga el transporte de carga, que al final lo pagan también los pobres, porque el grueso de las cosas que se movilizan en carga por las carreteras colombianas son de una u otra manera de consumo popular. Entonces, cuando aquí le echan a uno el cuento de que es que estos impuestos a los combustibles son impuestos a los ricos, es mentira. No es cierto. No es cierto. Pues para no mencionar que tampoco vamos a inventarnos el cuento de que cada colombiano que tiene por ahí un pichirilo, un campero, un carro viejo, entonces se nos volvió un oligarca. Esa sí es pues la manera más curiosa. Pero ni siquiera, repito, ni siquiera si se ponen en una canasta los carros privados o de uso particular y privado contra los carros de servicio público, se puede aseverar que esto es una cosa que pagan los ricos. No, es al revés, lo están pagando los pobres. Es un impuesto de naturaleza indirecta, profundamente retardatario, que en parte explica, senador Hugo Serrano, su reclamo de hace un momento de por qué les bajan los impuestos a los monopolios y a las transnacionales, particularmente a estos del negocio del petróleo y de los combustibles. O sea, entre mejor es el negocio para ellos, entre más ganan ellos, menos impuestos les cobran, pero esos impuestos alguien los tiene que pagar, entonces caen sobre los pobres de Colombia. Ahora, políticamente el truco es perfecto, porque al ama de casa que le tiran un mendrugo por ahí en la red de solidaridad social, o la apuntan en Familias en Acción o en los viejitos no sé qué, pues ella pensará que es el doctor Álvaro Uribe Vélez quien cariñosamente le está regalando esa plata. Porque claro, el impuesto no se da cuenta cuando se lo cobran, senador Serrano. Es decir, cuando se monta en el bus o en la buseta, ella no sabe, o esa persona no sabe, que le están clavando hasta el alma un impuesto súper oneroso, confiscatorio, retardatario, por donde uno lo mire. Pero eso sí le sabe el nombre muy bien sabido, ¿cierto? Al Manzanillo, que en un barrio en la campaña electoral le da un carnet del CISBEN, ¿cierto? O le otorga un subsidio de Familias en Acción. Esto hay que decirlo con todas las letras. Es escandaloso. Yo quiero llamar la atención, senadores, inclusive a los amigos del gobierno, ¿cómo así que petróleo a $120 el barril e impuestos de 40% a la gasolina? Esto es inaudito. Es que cuando ese impuesto lo pusieron del 40%, que ya era muy alto, estábamos hablando de barril a 15 o a 10 o a 12 o a $20, senador Serrano, ¿o no? Y en cambio bajaron, bien dice el senador Serrano, los impuestos de renta. A las transnacionales que operan en Colombia les eliminaron el impuesto de remesas, que era un impuesto de 7% que tenían que pagar sobre las utilidades cuando las exportaban del país.
Esto es lo que yo llamo, el doctor Arias se molesta, un régimen plutocrático. ¿Plutocrático qué quiere decir? En beneficio de monopolios y transnacionales y clavándose a los más pobres, particularmente a los más pobres de Colombia. Lo segundo que quiero mencionar es esto. Hoy tenemos acción de Ecopetrol a 2.660, pues paquete, que se compró a 1.400. Una ganancia como de traqueto, ¿no? Hay que decirlo así, ¿o no? ¿Cuántos negocios lícitos en Colombia le doblan a uno la inversión en 6 meses? Además sin mover un dedo, como príncipes. Ganancias de traqueto. Pues puede que no de traqueto muy grande, pero sí de traqueto. Sí. Bueno, ¿y cómo se explica esto? Las genialidades de la privatización. El doctor Gutiérrez, que es un genio y cogió unas acciones que no valían nada y por su operación las volvió importantísimas, encontraron un gran yacimiento, senador Serrano, que usted se preguntaba, usted haciéndose el inocente se preguntaba, ¿y por qué le hacen tanta bulla a los 10.000 barrilcitos? Para tapar esto, para que haya colombianos que piensen que las acciones doblaron su precio por las genialidades de la operación de Ecopetrol. O nos van a decir que la acción se valorizó por ese negocio malo de la compra de Propilco. Un negocio que habrá que mirar aquí, que fue un negocio malísimo, que no había para qué hacer. ¿No es que la plata era para explorar, para buscar petróleo? Eso fue lo que nos dijeron cuando privatizaron la empresa, que era que había que explorar, y entonces fueron y se compraron un burro amarrado que había en alguna ciudad de la costa, en el que probablemente estaba encartado algún gran inversionista colombiano. Pero bueno, el punto es ¿cuál? ¿Cómo se explica esta valorización de estas acciones? Acciones que ya se están concentrando, han salido las noticias en la prensa, ya hay 3 o 4 ricachos quedándose con ellas. Salió al final del año pasado, para diciembre había inversionistas que habían comprado 40.000 millones. Y ya nos dijeron en la prensa, viene el capital extranjero sobre ellas. Ya salió también en el periódico El Tiempo. Ese es un debate que tendremos que hacer más despacio, senador Serrano. Pero el hecho de fondo que quiero señalar aquí es que se cumplió lo que algunos advertimos. Es que la empresa la estaban vendiendo a menos precio. O sea, la empresa hoy quedó vendida a la mitad de lo que valía, con precios de hoy, a la mitad de lo que valía, perdón, hace 6 meses a la mitad de lo que está valiendo hoy, en números redondos. Defraudaron el patrimonio nacional. En otro país ya estaría la fiscalía sobre ustedes, señor presidente de Ecopetrol, con toda. A mí no me van a meter el cuento que una acción se valoriza 90% en 6 meses sin que pase nada. Me dirán, no, es que subieron los precios del petróleo, es que aquí lo advertimos, que estaban valorando por debajo de lo que decían los especialistas. Senador Hugo Serrano, que es el que más sabe en Colombia de petróleo, incluidos todos los ministros y todo el mundo, se los dijo en todos los tonos, les hizo las cuentas, depreciaron los poliductos, todo era un negocio calculado para defraudar el interés público, consiguiéndose por supuesto 300 o 400.000, como dicen en el lenguaje de Lampa, ganchos ciegos. Gente honrada, buena persona, yo no tengo nada contra esos colombianos que compraron esas acciones, pero los asocian ¿para qué? Para que protejan la medida para defraudar el patrimonio público. Son 500.000 de colombianos defendiendo ideológicamente y políticamente esa decisión, porque los asociaron en la defraudación. Seguramente ellos sin saberlos, por lo menos casi todos, ahí hay unos que sí sabían, porque aquí tampoco son inocentes todos. Entonces quiero dejar constancia expresa de que los hechos nos concedieron la razón. 6 meses después, los hechos nos dieron la razón a quienes dijimos que a esa empresa la iban a privatizar a menos precio, menos valorada, ¿cierto? Para causarle un enriquecimiento, a mi juicio ilícito, a un poco de gente, así sea legalmente impecable. Quiero dejar constancia sobre eso. Eso, por supuesto, le haremos un debate con más despacio otro día, pero cuente, señor presidente, con que será tema de conversación cada vez que pasen ustedes por aquí. Porque alguien tiene que decir que el rey anda desnudo. Pero aquí no nos van a seguir con el cuento que el doctor Uribe es el Mesías y que todos lo saben, que es pulquérrimo y es perfecto y que aquí no pasa nada. No, aquí hay unos que vamos a cumplir con la ingrata tarea de decir quién anda desnudo en Colombia. Y en este negocio andan desnudos. Y lo vamos a decir. Así se molesten. Porque es el patrimonio público de los colombianos el que se defrauda. Y el que se lo hayan vendido a unos cuantos no autoriza a defraudar el patrimonio público. Porque aquí seguramente ahorita me dicen, no, es que lo compraron muchos. No. Es que uno no puede defraudar el patrimonio público, así sea para darle ganancias a muchos, porque no es así como se pueden y se deben hacer.